Capítulo 4. El país del rayo, Kaminari no Kuni, está ubicado entre dos acantilados y no limita con ninguno de los 5 grandes, está separado por el mar del país del agua. Es un lugar montañoso, muy rocoso, con diversidad de montañas en todo su territorio mostrado. En ese país hay más nubes de lo normal que llegan a tocar el suelo. El nombre de esta nación proviene del trueno que resuena a través de las montañas. La península está dividida en el centro por una gran cordillera, y los ríos van de la cordillera a los acantilados sinuosos, dando a la costa una belleza prohibida. Muchas aguas termales salpican la tierra. Está protegido por la aldea oculta de las nubes. El Raikage, que significa sombra del rayo, es el líder supremo de Kumogakure y uno de los 5 grandes líderes de las 5 grandes naciones shinobi. Hasta ahora han existido 4 Raikages, de los cuales los 4 Raikage hasta ahora recibieron el nombre de El Raikage vive dentro de una estructura central azul dentro de Kumogakure con el kanji de Kaminari, literalmente rayo. El Raikage tenía una mirada indescifrable en su rostro, estaba leyendo unos documentos que le fueron enviados con urgencia por sus espías estacionados en Konoha no Raijin. Hace muchos años que no había escuchado de ese nombre, todo gracias a los libros de historias de ese entonces cuando asistía a la Academia Ninja en sus primeros pasos como shinobi. El Senju fue uno de los shinobis más odiado por Kumo, por la sencilla razón de haber eliminado a su primer Jinchuriki de 2 colas en la Primera Guerra Mundial y shinobi y también a muchos de sus fuerzas Kinkaku y shinobis de alto rango de su aldea. Habían informes que era un joven despiadado en el campo de batalla, que no tenía compasión por sus enemigos, un verdadero asesino a sangre fría. El Raikage tenía una mueca en su rostro, había mandado a pedir todo lo que informes que tenían de Naruto Senju en sus archivos. Esto no le gustaba para nada. Sabía que sería un problema muy grande para su aldea en un futuro próximo, por lo que leía en su perfil. Era mucho peor que su condenado padre, manipulador en un alto grado, astuto y muy inteligente en el campo de batalla. Es el shinobi perfecto. Por lo que leía, el joven Senju tenía un rencor tácito por todas las naciones que participaron en la emboscada de Hashirama Senju en el Valle del Fin. Después de ese evento comenzó la Primera Guerra Mundial y shinobi. Kumo había perdido muy buenos shinobis en esa guerra, Senju Naruto había sido despiadado desde un principio contra ellos y otras naciones en guerra en esa época. Fue catalogado como un shinobi extremadamente peligroso con clasificación de rango S a su corta edad de 14 años. El Raikage hizo una mueca, esta situación no le gustaba para nada, tomando otro archivo de un informe de la pérdida de Jinchuriki de 2 colas. Necesitaba conocer a su enemigo por esa sencilla razón se estaba dando su tiempo en leer informes de la Primera Guerra Mundial y shinobi. Leyendo el informe de los pocos sobrevivientes de la masacre del Paso, fue uno de los puntos más negros de la historia de Kumo. Por esa sencilla razón el Senju fue tan odiado en Kumo. Fue una misión de eliminación y asesinato contra el hijo del Nidaime Hokage Naruto Senju. Todo iba relativamente bien en ese entonces hasta que todo fue relativamente mal, fueron engañados y utilizados por un Senju no mayor a 14 años, fueron superados en Kenjutsu con elemento Futon que contrarrestó por completo sus estilos de combate con el elemento Raiton de sus tropas. Cometieron un error esa fatídica noche. Les abrió las gargantas y los decapitó, los pocos sobrevivientes mencionaron que utilizaba el elemento Raiton para aumentar su velocidad y los terminaba con el elemento Futon en su katana. Y de esa manera el Jinchuriki de 2 colas que lideraba el asalto como su líder de escuadrón esa noche, entró por completo en su trampa de Fuinjutsu. Todo había sido planeado y ejecutado minuciosamente por el enemigo, había arrastrado a los 5 escuadrones completos a una zona boscosa de muchos árboles y así tuvo la ventaja desde un principio del entorno. Los espero y después los asesino. El Jinchuriki de 2 colas no alcanzó a hacer absolutamente nada, en el momento que fue atrapado en su trampa de Fuinjutsu fue decapitado sin decir nada o mostrar emociones o compasión. Esa noche lo único que utilizaba fue Kenjutsu elemental y Fuinjutsu. En toda la confrontación no dijo ni una sola palabra, los equipos trataron de burlarse de él y hacer que cayera en sus emociones mencionando a su Kyo Hashirama Senju caído en sus manos. Pero nunca mostró una reacción en todo el combate y los miraba con una mirada fría y sin emociones, pero por el contrario recibieron el extremo corto del palo esa noche, fue despiadado, hombres y mujeres por igual fueron asesinados de las maneras más crueles. Esa noche el campo de batalla se tiñó de rojo sangre. Pero una cosa fue segura esa noche, el Senju dejó vivos a un par, no por compasión o porque les tuvo lástima, no fue nada de eso. El Senju todo lo hizo por una razón, y su razón en dejar vivos a solo 2 hombres de 5 escuadrones de 10 cada escuadrón.
Fue para implantar el miedo en sus tropas y mandar un mensaje tácito. Senju Naruto, Konoha no Raijin. El Raikage soltó un suspiro de consternación, no le gustó para nada los informes y relatos que leyó. El Senju era peligroso, extremadamente peligroso. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial y Shinobi, la guerra más sangrienta entre las tres guerras. El calibre de Shinobi en esa época no tenía comparación con las nuevas generaciones de estos días. Ese maldito de Tobirama Senju, se le ocurrió para joder con las demás naciones, sellando a su propio hijo bastardo en éxtasis para el futuro próximo. Tobirama Senju y Naruto Senju eran extremadamente peligrosos, su capacidad de combate y de manipulación y estrategias no tenían comparación en ese entonces. Por esa sencilla razón se hicieron innumerables campañas de asesinato en su persona. El mundo tenía suficiente con uno, pero dos fue una pesadilla para las naciones en guerra de la época. Iwa también sufrió la despiadada forma de combate de Naruto Senju, haciendo que se asesinaran entre ellos por su gran capacidad en genjutsu combinado con fuinjutsu. Al Raikage le dio un escalofrío recorriendo su espalda, como uno podía luchar con alguien de esas características. Sabía muy bien que el fuinjutsu era una de las artes shinobis más oscuras que existen y combinarlas con genjutsu es aún más aterrador. Por esa sencilla razón el clan Uzumaki fue erradicado de la fase de la Tierra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, por su gran capacidad para el fuinjutsu. Entrecerrados sus ojos, tenía que hacer algo con esta situación. Los informes de sus espías en Konoha también mencionaron que el Senju le contó a su Hokage que estaba debilitado por el éxtasis del sello. Debilitado mis pelotas. Esa pequeña mierda, ya estaba manipulando la situación a su favor, haciendo creer a la gente que no es una amenaza. Jódete pequeña mierda Senju. Mabui. Llamó el Raikage así afuera de su oficina. Una joven morena con el cabello gris apareció en la oficina del Raikage. ¿Sí? Raikage-sama. Se inclinó para mostrar respeto a su líder. El Raikage le entregó un archivo en sus manos, mirándola seriamente. Lo quiero en el libro bingo con una clasificación S-Rank, con huida a la vista. No quiero que sus shinobis pierdan la vida por hacerse los valientes y caer en su trampa que ha ideado. Oh sí. Sea que estás jugando pequeño bastardo, haciéndote pasar por alguien debilitado para que vuelen como abejas a la miel. Y acabar con ellos por su estupidez en confiar en los informes y hacerse los valientes. Su secretaria Mabui salió de la oficina dejando a solas al Raikage en sus propios pensamientos. Tendría que reunirse con los altos mandos de sus tropas, tenían que idear una estrategia por cualquier eventualidad. Al otro extremo de las naciones elementales. Konohagakure estaba bañado por la cálida luz del sol cuando se abrieron varias tiendas y comercios. Fue un día hermoso, apropiado para el comienzo de un nuevo día. El equipo 8, comandado por su Jounin Sensei, Kurena y Yui, estaba presente en el campo de entrenamiento número 8 correspondiente para su célula Genin. Kurenai estaba feliz por su grupo Genin, no era lo que tenía en mente desde un principio, pero fue reconfortante la calidad de nuevos shinobis que le dieron a su cargo. Al principio quería al Inuzuka, a Burame y el Hyuga, para tener un sólido escuadrón de rastreo y captura. Sabía que tendría problemas con el Inuzuka por su tendencia a siempre ser el líder de su manada y siempre queriendo ser un alfa de su grupo y su tendencia pervertida. Pero ese ya no era su problema. Ahora podía trabajar en un equipo de rastreo, captura y de combate pesado. Había leído los archivos de sus 3 genin, y Nata era sólida en el taijutsu de su clan, y muy buena en su control de su chakra. Saori por el cambio, no tenía muy buenas referencias en sus archivos shinobis, se relataba que era descarada, ruidosa y que no tenía talento para ser una muy buena kunoichi, solo que tenía grandes reservas de chakra, y que en el desastre con Mizuki aprendió en clon de sombra jutsu. Pero eso fue hace un poco más de 2 semanas, mucho antes de que el Senju la pusiera bajo su ala. Ahora no tenía idea del verdadero potencial que tenía la joven Jinchuriki. El Senju pudo haber hecho maravilla con Saori. Y el último miembro de su grupo, la corona y el premio mayor que cada Jounin Sensei quiere tener en su célula Genin. Naruto Senju. Sus archivos fueron desempolvados y sacados del registro Shinobi, eran registros muy antiguos de caso 5 décadas atrás, de la Primera Guerra Mundial y Shinobi. Y todo fue impresionante. Su historial de combate era otra cosa. Había leído en los libros de historias sobre él. Sus hazañas en el campo de batalla y su contribución en época de guerra y lo despiadado que era en combate. Pero cada relato que se mencionan era bastante escaso de todo lo que realmente hizo en su época. Se le proporcionaron bastante material por ser su nueva Jounin Sensei. Pero sabía muy bien que había mucha documentación de clasificaciones rank.
misiones de infiltración, asesinato y complot y manipulación que de seguro estaría clasificado en los archivos solo para ser leído por funcionarios de alto rango. Pero pudo obtener una buena cantidad de documentación que se liberó de los archivos por la nueva incorporación a las filas Shinobi. Empezar por sus habilidades, que por sí eran de un Jounin de élite. Aún no entendía por qué prefirió quedarse como Genin. Kurenai se encogió de hombros en ese sentido. Su pérdida, su ganancia. Según el Hokage, no estaba en su mejor momento por el sello de éxtasis que lo tenía retenido. Pero ella era una experta en ilusiones, no por nada la llamaban la amante del genjutsu. Y sabía muy bien que el joven Senju escondió mucha información que no le quiso revelar al Hokage de turno, y por lo que leyó alguna vez en los libros de historia del joven Senju, se le conoció por ser un experto en manipulación e ilusiones. Ella no era una fanática del actual Hokage, cumplía con sus órdenes normalmente, pero era bastante perspicaz y observadora, había visto el declive y la baja calidad de los shinobis que se estaban produciendo actualmente en la academia. Desde que Hiruzen Sarutobi se sentó nuevamente en el poder como Hokage, la calidad disminuyó notablemente. Y ahora parecía más una democracia que una dictadura militar como debe de ser. Haciendo una mueca. Si Naruto quería esconder información de sí mismo, ella no era nadie para recriminarle, debe de tener sus motivos ocultos. Mirándolo detenidamente, el Senju venía de una época mucho más caótica militarizada que la actual. Donde había un Hokage incuestionable como el Nidaime Hokage, que fue uno de los shinobis más peligrosos del mundo shinobi, y para su gusto, el mejor Hokage de Konoha. Y ahora era la Jounin Sensei del hijo del Nidaime Hokage, que se dijo alguna vez que era aún mucho más peligroso que su padre, pero nunca se confirmó y desmintió nada de esa información. En los libros de historia se mencionaba la masacre del paso con los shinobis de Kumo y el pueblo en ruinas del país de la tierra. En esas dos ocasiones se mencionó a Naruto Senju con el autor intelectual y físico de esas dos situaciones. Pero lo más probable que los verdaderos archivos de esos dos eventos estén clasificados. Soltando un suspiro. Ahora estaba mirando y supervisando el combate de Taijutsu de Naruto contra Hinata en la superficie del lago. Eso era una ventaja. No tenía que perder el tiempo en enseñarles el control de chakra a ninguno de los tres. Por otro lado, Saori tenía una buena cantidad de clones de sombra practicando la escalada de árboles y la caminata acuática, y la Real estaba haciendo acondicionamiento físico y katas de Taijutsu del estilo Senju. Perfecto. Sencillamente perfecto. Ahora solo tenía que concentrarse en el rol que desempeñará cada uno en el equipo, y transmitir el arte del genjutsu. Y también aprender y adquirir nuevos conocimientos del Senju. Sabía muy bien que el clan Senju tenía toneladas de genjutsu que ella no sabía y que podía aprender a costa de Naruto. Sería para beneficio del equipo y de la aldea. No había nada de malo en querer aprender y adquirir nuevos conocimientos del arte del genjutsu. Eso en sus términos no era para nada malo y mezquino. En el lago, Naruto estaba en un combate de taijutsu con su compañera de equipo Hinata. Estaba bastante a gusto con el nivel de su compañera Hyuga en el equipo. Entrecerró sus ojos heterocromo a la Hyuga, bloqueando un golpe Huken dirigido a sus entrañas. Más rápido, Hinata. Le dijo Naruto. Quiero que utilices más chakra en tus piernas y brazos para aumentar tu velocidad, le decía el Senju en pleno combate. Hinata escuchó todo lo que le decía su nuevo compañero de equipo, asintiendo con la cabeza canalizó aún más chakra a sus extremidades, sus movimientos aumentaron en velocidad. Naruto sonrió a gusto por la tenacidad de la Hyuga. Muy bien. Quiero que mantengas esa velocidad hasta que no puedas más y quedes agotada, es la única manera que uno puede superar sus límites y evolucionar de manera efectiva. Más rápido. Quiero que aumentes tu velocidad y precisión. Hinata estaba siguiendo los consejos de Naruto, y tratando de aumentar su velocidad y su precisión, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo realizado. Le dolían los músculos de sus piernas y brazos y de su espalda por el esfuerzo que estaba realizando contra su compañero de equipo, hasta que no pudo más y cayó de rodillas en el lago. Naruto saltó hacia atrás alejado unos 15 metros de distancia de la heredera Hyuga, haciendo una sola señal de mano. Futon. Daitopa, Wind Release. Greabre Atrou, susurró Naruto. El jutsu de Futon se estrelló con una distraída y agotada Hinata, tomándola por sorpresa ya que no esperaba un ataque de ninjutsu, mandándola hacia el otro extremo del lago. El jutsu que lanzó era de baja potencia para no causarle daño a su compañera de equipo. En un shunshin apareció al lado de Hinata que estaba flotando en el lago mirando el cielo azul. Hinata entrecerró sus ojos de color lavanda al Senju, eso no estaba permitido. Y lo sabes, le recriminó al Senju, solo era un combate de práctica de solo taijutsu, le gruñó al final la heredera Hyuga.
Naruto se encogió de hombros, no importarle en absoluto, mirando a la heredera Hyuga con sus ojos heterocromo. Somos shinobis Hinata, mentimos, robamos y trabajamos por la cantidad correcta, ahora tiene que acostumbrarse a no ser sorprendida por este tipo de situaciones en el futuro, seguiré haciendo lo mismo y no me detendré con usted en nuestra práctica diaria de taijutsu. Somos shinobis no samurai. Estamos claros. Hinata resopló molesta, pero le sonrió al Senju. Ahora. Sé un buen hombre y llévame a la orilla, ¿quieres?, le dijo sonriendo a Naruto. Estoy agotada. El Senju resopló, pero cumplió con el pedido de Hinata, tomándola al estilo nupcial la llevó a la orilla del lago donde se encontraba el resto de su equipo mirando a Hinata junto a Naruto que se les acercaban. La heredera Hyuga se sonrojó furiosamente por cómo la llevaban hacia la orilla del lago, pero no se molestó en absoluto de detener tal acción del Senju. Saori miró a su amiga Hinata y le dio una mirada de muerte por su acción, sabía muy bien lo que pretendía su amiga y no le gustó para nada. Perra. La heredera Hyuga se dio cuenta de la mirada de su amiga Saori que le estaba dando, y le sonrió descaradamente y se acomodó mucho más en los brazos de Naruto. Saori gruñó, ¿qué se cree esa perra de ojos blancos? Perra Hyuga. Naruto estaba completamente ajeno a la situación de sus dos compañeras, denso como un ladrillo, podría ser inteligente sobre el promedio, pero no era capaz de poder darse cuenta de la pequeña guerra que se estaba librando a su alrededor por Saori y junto a Hinata. HMPH. Naruto dejó recargada en un árbol a la heredera Hyuga, sin percatarse de la intención asesina que estaba dejando salir Saori. ¿Qué piensas que estás haciendo?, le susurró la Jinchuriki a la Hyuga, con los dientes apretados. Hinata le sonrió a su amiga de la infancia, vamos Saori-chan, podemos compartir, ya sabes siempre lo hemos hecho, ¿por qué parar ahora? La rubia de coletas estrechó los ojos a su amiga, estás jugando un juego peligroso Hinata-chan, ¿cómo puedes estar tan segura que Naruto-kun estaría dispuesto a participar en un trío con las dos? Le recriminó en su oído para que nadie más las escuchara. Hinata sonrió, no hay otra solución de todos modos, no te dejaré que lo obtengas para ti sola, nada de eso. Sabes muy bien que el pueblo está lleno de babosos, y no estoy dispuesta a meterme con basura como ellos, mi virginidad se la llevará a alguien que sea mucho más fuerte que yo, así que Naruto Senju es mi mejor opción, además es guapo y viene de un clan de renombre. Así que Saori, tienes que decidirte. La Jinchuriki resopló molesta, no le importaba compartir a Naruto-kun con Hinata, eran mejores amigas desde muy corta edad. Recordó la primera vez que la conoció, era una niña muy tímida y con poca confianza en sí misma, tartamudeando en cada momento y más aún con todo el problema de su clan en ese entonces. Y con el tiempo fue agarrando en confianza y su relación en su clan mejoró drásticamente, ella también se benefició de su amistad. Si Hinata hubiera vivido una vida muy solitario y penosa. Fue uno de sus pilares para no caer en su propia desesperación. Kurenai estaba mirando toda la situación con una sonrisa en su rostro, son el tipo de situaciones que unen a un grupo o una unidad shinobi. Sabía que Hinata junto a Saori eran amigas desde hace mucho tiempo. Naruto había sentido el instinto asesino de Saori que le estaba enviando a él junto a Hinata. No entendía mucho de esta situación actual, el Senjun miró a su sensei Jounin por alguna explicación razonable de por qué estaba ocurriendo esta situación. ¿Hay algo que me he pedido? Kurenai sensei. Kurenai se compadeció del joven Senju, pero no estaba dispuesta a meterse en el medio de este dilema, estúpida telenovela. Soltó un suspiro, eres inteligente Naruto. Lo resolverá. Y con eso fuera, Kurenai se enfrentó a sus tres genin. No estaba dispuesta en meterse en el medio de un trío amoroso. Bien equipo, presten atención. Demandó. La disputa de Hinata y Saori cesó gracias a su sensei. Kurenai tosió para volver a lo que tenía en mente, mañana los quiero a primera hora del día. Para nuestras asignación diaria de rango D. Entendido. Tienen el resto del día libre, descansen. Y con eso Kurenai desapareció en Shunshin del campo de entrenamiento número 8, a hacer sus propios asuntos. Naruto se volvió a sus dos compañeras de equipo, bien chicas me iré en este momento, tengo asuntos que atender, se volvió hacia Saori. Nos veremos en el complejo Senju más tarde. Y con eso Naruto también salió del área en Shunshin. La Jinchuriki soltó resoplido, eso fue agotador si me lo preguntas. Sonriendo descaradamente. ¿Y ahora por qué no vamos por un tazón de ramen? Le preguntó a la heredera Hyuga. Hinata le sonrió a su compañera de equipo, está bien, hace tiempo que no vamos por un tazón. Saori le sonrió a su compañera de equipo, perfecto. No muy lejos de ahí, Naruto había asesinado a un hombre que los había estado espiando hace mucho tiempo, gracias a su capacidad sensorial lo había descubierto.
Con este ya son 4 esta semana, dejó caer el cadáver con la garganta abierta por su kunai. Se lo quedó mirando con una mirada impasible por un corto momento. Se agachó a la altura del cadáver y lo revisó en busca de alguna información relevante. Estaba completamente seguro que era un espía y que estaba aquí por él específicamente. Era muy consciente que era un objetivo para las otras aldeas shinobis. Al revisarlo encontró un pequeño cuaderno de notas. Al ojear por un momento se dio cuenta que este sujeto no era de una de las grandes naciones shinobis. Interesante. Se guardó el cuaderno en su bolsillo trasero, y agarró el cuerpo y desapareció en Shunshin hacia el bosque de la muerte, campo de entrenamiento número 44. Dejó el cuerpo en la superficie y subió a lo más alto de un árbol, y esperó a que los depredadores del bosque se encargaran de la evidencia. No quería dar explicaciones de por qué había asesinado al sujeto. Revisando nuevamente el cuaderno se acomodó en la rama del árbol, mirando hacia abajo se dio cuenta que se acercaba un par de tigres atraídos por el hedor cobrizo de la sangre del cadáver. Naruto retiró su vista de la escena escalofriante que se estaba llevando a cabo en la superficie del claro. Los tigres se estaban dando un festín con el cadáver del espía. El Senju estaba hojeando el cuaderno de notas, y leyendo cada información y apuntes del cuaderno. Había información de su equipo y de sus rutinas de entrenamiento de hace un par de días. No debe de haber estado hace mucho tiempo espiándolo, razonó. Llegando casi a la última página del cuaderno, cayó un pequeño papel que tenía una fórmula de Fuinjutsu que Naruto la reconoció muy bien, un sello de invocación. Naruto pensó por un momento, este sello solo podía convocar a una criatura pequeña, que no serviría para nada en combate. Para lo único que la invocación serviría era para mensajería. El titular del contrato de convocatoria le debió dar ese trozo de papel para una invocación pequeña y así poder enviar mensajes. Es una estrategia no muy utilizada en el espionaje, pero ya la había visto un par de veces en el transcurso de la guerra. Naruto se mordió el pulgar para extraer un poco de su sangre, manchó el papel del sello de Fuinjutsu y canalizó un poco de su chakra. Quería ver la convocatoria para saber a qué se estaba enfrentando. En una nube de humo, apareció una pequeña serpiente negra. El Senju en un movimiento borroso decapitó a la convocatoria con un kunai que tenía preparado de antemano. Naruto miró a la serpiente decapitada con una mirada oscura. Lanzó a la serpiente de invocación a los tigres que aún estaban devorando el cadáver del espía. El Senju se puso de pie y se adentró mucho más en el bosque hasta que encontró un claro. Al detenerse en el medio puso 2 dedos en el suelo para sentir con su capacidad sensorial todo el bosque de la muerte. Al no encontrar ninguna firma de chakra se relajó por un momento, pero no lo suficiente para que lo pillaran desprevenido. Soltando un suspiro, convocó alrededor de 100 clones de sombra, que se desplegaron en diferentes direcciones del campo de entrenamiento número 44 sin hacer ninguna pregunta. Ya todos sabían lo que tenían que hacer. Tenía que seguir entrenado y superarse a sí mismo. Hace un tiempo que estaba practicando la manipulación de su Iton al siguiente nivel de manipulación. Al quedar nuevamente solo en el claro, se dedicó a pensar en su situación actual, convocación de serpiente. Conocía a 2 sujetos con dicho contrato de serpiente. Uno era una Tokubetsu Jounin llamada Anko Mitarashi que pertenece al grupo de Anbu de tortura e interrogación, y el segundo sujeto era la serpiente traidora Sanin Orochimaru. Soltando un suspiro, Naruto sacaba a los espías lo suficientemente rápido para no ser notado. No tenía caso interrogarlos de todos modos. Se suicidarían en la primera oportunidad que tuvieran y tendrían algún mecanismo de defensa por cualquier eventualidad que suceda. Ya había aprendido de esa situación en el pasado. Por tratar de sacarle información a un espía de Amegakure, dicho individuo tenía un sello de Fuinjutsu de defensa que si no fuera por su manejo en el arte hubiera volado en 1000 pedazos. Por esa sencilla razón los eliminaba en el acto. No quería arriesgarse de ninguna manera por el momento. Aparte sería inútil, no tendrían ninguna información necesaria que le sirviera en el futuro. Pero ya tenía un nombre, Orochimaru. Lo que sabía del hombre que todo lo que hacía era experimentar con seres humanos. Tenía una mentalidad retorcida. Era peligroso, él lo sabía, pero él era mucho más peligroso que la serpiente traidora. Ya tenía otro objetivo en mente, Yakushi Kabuto. Un espía que se está haciendo pasar por Genin de Konoha. Su archivo y su información personal es tan inconsistente que llega a doler. Su clon de sombra que le había dado la tarea de espiarlo le había dado mucha información útil del individuo. Aún no entendía cómo aún no lo habían descubierto. Con todas las irregularidades que tiene era una broma, pero lo utilizaría para su beneficio antes de matarlo. Sería útil por un corto tiempo de todos modos. A él no le importaría menos.
Era uno de los muchos espías de Orochimaru en Konoha. Esta última semana había estado limpiando la aldea de sus cucarachas y dándoselas a las criaturas del bosque de la muerte para que se alimentaran de los cadáveres y hacerlos desaparecer. También se había dado cuenta que sus compañeros de equipo Mizumi y Yoroi eran espías de Orochimaru. No había querido sacarlos porque pondría en alerta a Kabuto y por ende a Orochimaru, y eso era lo que menos quería en este momento. Pero ahora habían cosas mucho más importantes que hacer: formación. Haciendo el sello de medio carnero, un par de focas aparecieron en el cuerpo de Naruto haciendo que el Senju cayera de rodillas. Joder. Había aumentado sus sellos de resistencia y gravedad en un nuevo dígito, desenvainó su katana de su espalda y se dedicó a practicar su kenjutsu y también para poder acostumbrarse a su nuevo peso gracias a sus sellos de gravedad y resistencia. Su cuerpo se puso en automático, eso le dio la oportunidad para divagar en sus pensamientos y algunas cosas que tenía en sus pensamientos. Raiton, Futon y Suiton. 3 afinidades elementales, pero estaba llevando su afinidad por el Suiton al siguiente nivel por una razón. Ranton, elemento tormenta. El elemento tormenta es una naturaleza que permite el uso de un conjunto de técnicas que combinan el elemento Suiton y el elemento Raiton para crear brillantes vigas de electricidad que fluyen como el agua. Lo otro también es que quería probar era en el elemento tifón, es un elemento avanzado que se encuentra relacionado con el elemento viento. Esta naturaleza del chakra es utilizada para crear tormentas que devastan su área circundante, además de ser capaces de cubrir una isla entera. Sabía que en este momento no podría hacer tal combinación de los elementos, ya había probado la capacidad del Rantón, elemento tormenta y solo había producido una espiga. Así que llegó a una conclusión: se demoraría un par de años en manipular correctamente el elemento tormenta Rantón. Y para el elemento tifón serían un total de 3 o 4 años, dependiendo de la capacidad de su estructura corporal. Pero solo son divagaciones, lo primero en el asunto sería llevar su elemento Suiton al siguiente nivel, y después de esta situación ya atendida, practicar el Rantón. Su elemento Raiton ya lo tenía en lo máximo de su manipulación, pensó por un tiempo por qué tenía tal capacidad por esos 3 elementos. Pero todo se lo dio por ser del clan Senju, su clan era famoso por tener una gran capacidad por los elementos, su tío Hashirama Senju fue un ejemplo vivo. Su elemento Mokuton, después de él, nadie más en el clan nació con dicha capacidad, hasta el día de hoy no hay nadie con su capacidad del elemento Mokuton. Sí que él podría ser el primer en Konoha con elemento tormenta y el elemento tifón. Esta información de sus capacidades no se la revelaría a nadie en el pueblo. Si supieran algunos de la jerarquía o los altos mandos que están en el poder en este momento, sería un gran problema y uno muy serio. En este momento tenía una gran suma en su cabeza por ser un Senju y por sus actos en la Primera Guerra Mundial y Shinobi, y no quería agregar otra diana en su espalda. No, muchas gracias. Estaba tan concentrado en sus propios pensamientos y su cuerpo estaba 100% en piloto automático refinando sus katas de Kenjutsu, pensando por un tiempo, para tratar de mejorar su estilo de Kenjutsu podría hacerse de una segunda cuchilla. Un estilo de Kenjutsu de doble cuchilla, sería devastador si lo refinara. Su Futon y Raiton en su estilo de Kenjutsu no necesitan señales de manos, así que no tendría ningún problema en ese sentido. Tendría que encontrar una segunda cuchilla adecuada para su estilo de Kenjutsu. Pensando bien en esa situación, sabía muy bien lo que le acomodaría más para su segunda cuchilla, sería una wakizashi. El wakizashi, también conocida como shoto, es un sable corto tradicional, con una longitud de entre 30 y 60 centímetros. En el caso del más corto, casi habría que hablar de tanto, un tipo de cuchillo ninja. Sonriendo para sí mismo por una sabia elección, tendría que encontrar una fabricada con metal de chakra para su mejor rendimiento. Se detenía mirando el cielo, podía sentir una gran presión en su cuerpo gracias a los sellos de gravedad y resistencia, en este momento. Haciendo una pequeña mueca de dolor, ya había pasado un buen tiempo entrenando, sabía que era hora de volver al complejo Senju. Sonriendo, sabía que estaba en un muy buen camino en su formación. Dejaría a sus clones de sombra seguir con su entrenamiento hasta el final, que se disiparan solos hasta que no les quede nada de chakra. HMPH. En otra parte de Konoha, un Yakushi Kabuto, la mano derecha de Orochimaru, estaba frunciendo el ceño. Se había dado cuenta no hace mucho que había perdido a otro espía. En la semana ya van 4 espías desaparecidos, contando con este último. No sabía muy bien, pero tenía una muy vaga idea de quién los estaba eliminando. Senju Naruto, Konoha no Raijin. Su maestro le había informado que el Senju era extremadamente peligroso, no le había tomado mucho el peso de esa información en ese momento. Grave error.
Ahora estaba pagando el precio de su incompetencia, y por subestimar a su objetivo. Estaban perdiendo valiosos recursos en el Senju, esos mismos espías asesinado lo más probable, se hubieran utilizado para el espionaje de las fuerzas shinobis de Konoha, para los planes que tenían Orochimaru en marcha. Pero los había relevado de sus tareas para espiar a un mocoso de Senju de 14 años, y ahora había perdido esos recursos. No podía seguir fallando a su maestro Orochimaru, tenía un pequeño plan que podría salvar la situación al corto plazo, sería contactarse con otra pequeña célula de espías que estaba operando en Konoha. Mizumi y Yoroi estaban en la misma habitación que Kabuto, también había un cuarto hombre que era del mismo grupo de Kabuto, se hacía llamar Kito, y también era un miembro de las fuerzas de Orochimaru. Un espía muy capaz. Yakushi Kabuto soltó un suspiro, mirando a sus aliados del sonido. Empujando sus gafas hacia el puente de su nariz, Kabuto rompió el incómodo silencio en la habitación. No podemos seguir con esta situación, no estoy dispuesto a seguir perdiendo más activos valiosos en este momento, y mucho menos por un mocoso. Sabía que el Senju tenía mucho valor para su maestro, Orochimaru quería utilizarlo para su nueva embarcación junto con el último Uchiha leal de Konoha. HMMM. Mirando a Kito, el cuarto hombre en la habitación con ellos, se le formó un plan de acción que serviría en el corto plazo, y así poder atender los demás asuntos en cuestión. Kito, necesito que te contactes con una célula Iwa que está estacionada en el otro extremo norte de la aldea, en estos momentos tenemos las manos llenas, y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Necesitaremos trabajar juntos en esta situación complicada, utilizaremos a los espías de Onoki para este trabajo. Kabuto se dedicó a escribir los detalles en un pergamino, y una corta asociación con la aldea de la piedra. Los Iwanin estarían muy interesados en el Senju, y esto sería una gran oportunidad que no dejarían pasar por nada en el mundo. Los ninjas Iwa son muy rencorosos de todos modos, y un Senju es un gran objetivo en este momento. Entregándole el pergamino, le recalco a Kito que se mantenga en el más bajo perfil. Recuerda, Kito. Es imperioso que no te descubran por nada en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Estamos viviendo una situación bastante complicada. Ya hemos perdido mucha mano de obra por culpa del estúpido Senju, y no estoy dispuesto a seguir cometiendo errores. Ay, Kabuto-san. Comprendo muy bien la situación que estamos viviendo ahora. Y con eso Kito salió de la habitación, dejando solos al resto del equipo. Kabuto se dedicó a escribir en otro pergamino para informarle a su maestro Orochimaru las nuevas y desagradables noticias. Sabía muy bien que a Orochimaru-sama no le gustarán para nada la nueva situación, tendría que pedir nuevos hombres para reemplazar a los que ya fueron asesinados. Sería un verdadero dolor de cabeza. Pero al final todo saldría según su maestro. Kabuto terminó de escribir la última información con una sonrisa oscura en su rostro, esto solo sería un pequeño revés para sus planes, nada más y nada menos. Al final Konoha caerá, y Orochimaru se alzará en la victoria sobre Konoha. Pero nadie se dio cuenta que había alguien espiando toda la conversación, el clon de Naruto que le habían dado la tarea para espiar a Kabuto hace un par de semanas, escuchó toda la conversación de su objetivo. Saliendo del lugar sin ser detectado, en un callejón un poco retirado de donde se estaba quedando su objetivo, convocó a un clon de sombra con una cantidad mínima de chakra y lo disipó en un instante, así podía transmitirle la información a su jefe sin perder demasiado tiempo. Así siguió siguiéndole los pasos a su objetivo, sin que sepa que ha estado siendo monitoreado todo el tiempo que ha estado en Konoha. En otro lugar de la hoja oculta. Naruto estaba caminando de regreso al complejo Senju, cuando recibido los recuerdos del clon que se disipó. Soltando un suspiro de cansancio, no hay descanso para los malvados. HMPH. Convocó a un clon de sombra, ve al complejo Senju y trata que todo vaya bien, te reemplazaré cuando haya terminado este pequeño asunto. Muévete. El clon de sombra asintió con la cabeza y desapareció, dejando solo a Naruto en el lugar. Esta noche morirá mucha gente. Ya se estaba cansando de atender molestias, pero era una cosa que tenía que hacerse. Y así Naruto desapareció en Shunshin al extremo norte de la aldea, en los barrios bajos de Konoha, ya tenía la firma de chakra de este hombre que hace llamar Kito gracias al clon de sombra que se disipó no hace mucho tiempo. Sería una noche larga. En el complejo Senju. Saori estaba practicando nuevamente sus katas de taijutsu del estilo Senju, Naruto le hacía practicar en cada momento para que lo perfeccione a tal grado. La verdad no le molestaba para nada, hace un mes no tenía ningún estilo de taijutsu, por esa razón estaba feliz. Se había vuelto más rápida, más fuerte y más inteligente. Estaba aprendiendo nuevos jutsus todo gracias a Naruto-kun. Se le formó una gran sonrisa, ahora dependía completamente de ella de poder superarse a sí mismo.
Se detuvo porque escuchó a alguien caminando hacia ella, sabía muy bien quién era esa persona. Girando en sus talones para mirarlo, no se decepcionó cuando enfrente de ella estaba Naruto, el clon de sombra de Naruto le sonrió a la Uzumaki. Veo que has estado avanzando satisfactoriamente, pero tenés que seguir empujando más chakra a tus extremidades para aumentar tu velocidad de reacción. Naruto-kun. Sonriéndole a la Uzumaki, el clon de Naruto le entregó un pergamino a la rubia de coletas. ¿Qué es? Preguntó Saori, ahora con la curiosidad al máximo por saber su contenido. Un nuevo jutsu que será muy útil para usted, le respondió el Senju. Entregándole el pergamino en sus manos. Saori se sonrojó, gracias. No hay nada que agradecer, Saori-chan, sabes muy bien que te ayudaría a progresar y que te vuelvas Hokage en el futuro. A Saori se le cayeron algunas lágrimas al escuchar las palabras de la persona más importante para ella en este momento, y abrazó a Naruto con fuerza, gracias, gracias, gracias. No sabría cómo devolverte todo lo que has hecho por mí. El clon de las sombras de Naruto tuvo que canalizar algo de su chakra en su cuerpo para no ser disipado por la fuerza de Saori. Todo va a estar bien, Saori-chan. Con eso la Jinchuriki retrocedió un par de pasos hacia atrás, refregándose sus ojos para quitarse las lágrimas de la comisura. Al terminar le sonrió dulcemente. Bien, te dejaré para que practique un poco, recuerda descansar, no te quedes hasta tarde en la noche. Recuerda que tenemos que estar a primera hora en el campo de entrenamiento número 8. Está bien. Ay, Naruto-kun. Saori se volvió hacia el pergamino emocionada en un nuevo jutsu. La gran explosión del clon, Bunshinda y Bakua. Es un jutsu en el cual el usuario utiliza un clon de sombra como señuelo cerca de la víctima. El objetivo, actuando de acuerdo con el principio de un ataque para derribar al enemigo, es víctima de una poderosa explosión. Si uno puede ver a través del cuerpo del clon de sombra, es posible evadir la explosión, ya que el chakra es concentrado en un solo punto. Sin embargo, envolviendo un truco tras otro, el objetivo será inevitablemente atrapado en la técnica con seguridad. El tamaño de la explosión es muy potente y de una escala enorme. ¡Guau! Esto es increíble. Le ocurrieron muchas maneras de poder utilizar esta clase de clon, y nuevas formas de estrategias en combate. Bien. Aprenderé este jutsu y le demostraré a Naruto-kun que no ha perdido el tiempo en entrenarme. Manos a la obra. El clon de la sombra de Naruto se le quedó viendo de lejos a Saori, escondido en las sombras por cualquier eventualidad que ocurriera. Vigilarla era su trabajo en este momento, no permitiría que nadie le haga daño a la joven Uzumaki. Era lo poco que le quedaba de su familia, y eliminaría a cualquier que intentara hacer algo en contra de ella. Y así el clon se hundió más en las sombras. Sabía que el jefe está ocupado en otros asuntos, y Saori en este momento era su responsabilidad. Más tarde esa noche. Campo de entrenamiento número 44, más conocido como el Bosque de la Muerte. Naruto estaba recargado en un árbol observando a sus prisioneros, los había inmovilizado con etiquetas de parálisis y de chakra y amarrados con alambre ninja. Había sido muy fácil poder rastrear al espía de Orochimaru llamado Kito, con su capacidad sensorial. Solo tuvo que esperar hasta que se reuniera con los espías de Iwa que estaban estacionados en la aldea. No los había asesinado en su primera oportunidad, no porque no podía, solo fue por seguridad y para poder tapar sus huellas mucho más rápido. No quería ser rastreado por algún Inuzuka o algún miembro del clan Aburame. Estaba bien hacerlo en los campos de entrenamiento, siempre había rastro de sangre por la formación y el entrenamiento diario de los shinobis. Pero en una zona urbana, el olor a sangre sería rastreado fácilmente por los Anbu del Hokage. Sabía que en cada escuadrón había un rastreador de alguno de los 3 clanes especialistas en ese ámbito. Por ese sentido los noqueó a los 4 espías de Iwa y al espía de Orochimaru, y los trajo a lo más profundo del Bosque de la Muerte. Los tenía amordazadas, no tenía ganas de escuchar su mierda. En sus manos tenía el pergamino que le entregó Kabuto a su espía, que sería entregado por ende a los espías de Iwa. Idiota. Soltando un suspiro. Realmente no le gustaba tratar con esta mierda. Era una verdadera guerra fría entre naciones. Bueno, era de esperarse en el mundo shinobi en el que vivimos. Nada cambiaría en el corto plazo de todos modos. Aprovecha cada ventaja de tu enemigo, y trata de explotarla al máximo. No había mucho que se podía hacer de todos modos. Los 5 hombres estaban de rodillas amarrados y sus bocas tapadas para que hagan ningún sonido desagradable. Los miró fríamente a los 5. Ahora, usted no son nada más que una molestia. Les habló el Senju por primera vez esa noche. No tienen ningún tipo de valor para mí, son solamente cucarachas que tienen que ser exterminados. Son solamente números, lo más probable que sean reemplazados en poco tiempo. Pero eso no me preocupa demasiado, frotándose el mentón pensando.
Lo más probable que pase lo mismo, los detecte y los elimine rápido y eficaz, lo último lo murmuró para sí mismo. Soltando un suspiro, sacó esos pensamientos de su mente en este momento. Mirando a sus cautivos, ya no había razón para mantenerlos con vida. Sacando 5 kunai, los lanzó simultáneamente, cada uno de los kunai se incrustó en sus cráneos con un ruido sordo. Los cuerpos ya sin vida cayeron hacia atrás, Naruto se acercó y retiró sus kunai de sus cabezas perforadas. Limpiándolos de la sangre restante, los enfundó nuevamente en su muslo derecho. Saltando a una rama elevada, esperó a que el olor a la sangre atrajera a los depredadores de la zona. Esperó por un momento hasta que aparecería una manada de lobos. Les echó una última mirada antes de retirarse. Saltando entre árboles, a una velocidad moderada, estaba en la parte más profunda del bosque de la muerte, así que le tomaría tiempo llegar a la aldea. Pero le serviría para pensar en sus próximos movimientos, aún podía sentir a una docena de sus clones en el bosque entrenando. Pero no le prestó mucho atención, siguió su camino. Naruto se detuvo en seco, uno de sus clones se había disipado en la parte más alejada y más profunda del bosque. Había encontrado una compuerta con numerosos sellos de barrera. Interesante. Para no perder más tiempo de lo necesario, Naruto desapareció en Shunshin, no le tomó mucho tiempo llegar a la zona que su clon de sombra se había disipado, con varios Shunshin llegó rápidamente al área. Agachándose y poniendo 2 dedos en el suelo para ver si podía detectar alguna firma de chakra en la zona, su capacidad sensorial podía funcionar normalmente sin que pusiera 2 dedos en la superficie, pero al hacerlo su rango sensorial se multiplican. Revisando la compuerta detenidamente, se dio cuenta que estaba completamente llena de musgo y óxido, y más para alguien que pasarase le sería imposible detectarla. Estaba muy bien escondida de todos modos, su clon de la sombra tuvo la suerte de entrenar en la zona y toparse con esto. Soltando un suspiro, sencillamente, esta noche no descansaría. Pero tenía mucha curiosidad de todos modos, así que manos a la obra. Desactivando los sellos de seguridad, eran bastante viejos, lo más probable que tengan más de una década de no ser utilizados. Con un clic, la puerta estaba liberada. Naruto sacó una pequeña linterna de su bolsa de utilidades, bajando las escaleras hacia lo profundo del escondite. Había dejado una docena de clones de sombra en la entrada, no quería interrupciones. Caminando por los pasillos oscuros, revisando cada habitación, había un aire de muerte y de descomposición. Lo más probable que esta base sea de Orochimaru cuando se vio obligado a escapar de la aldea. Había encontrado a más de una docena de cadáveres en descomposición o solo sus esqueletos, había convocado una buena cantidad de clones de sombra adentro de la base para hacer limpieza. Podía utilizar esta base para su beneficio de todos modos, sería un gran activo para él. Si el Hokage no lo hubiera encontrado, es porque no tenía ni la más mínima idea de este lugar. Tendría que cambiar por completo la seguridad con sus focas, tenía sellos de seguridad de alto nivel para esta situación. Podía ver a sus clones de sombra arrastrando cadáveres a la superficie para ser eliminados. El Naruto original siguió caminando por los pasillos hasta que encontró una gran sala, era la sala principal por sus dimensiones. Interesante. Había una gran cantidad de documentación repartida en la zona, mirando entre los diversos documentos. Al parecer el dueño tuvo que salir lo más rápido posible de la zona, dejó una buena cantidad de trabajo y proyectos. Recogiendo una carpeta al azar, sello maldito del cielo, Curseal. Interesante. Fin de capítulo.